En los Estados Unidos del siglo XIX, la doctrina del destino manifiesto era la ampliamente sostenida creencia que expresaba que los colonos estadounidenses eran destinados a expandirse a lo largo y ancho de todo el continente. En 1904, el presidente declaró que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en los asuntos internos de América Latina. En sus propias palabras, esto significa que si algún país sudamericano se porta mal, le tendríamos que dar nalgadas. Todos los presidentes estadounidenses que le han seguido, algunos más que otros, han continuado ejerciendo su percibido derecho sobre la región, que muchos conocen como el patio trasero de Estados Unidos. La República Dominicana cubre la parte oriental de la isla española, el primer lugar donde pisó tierra Cristóbal Colón cuando llegó a las Américas. Tras independizarse en 1844, la República Dominicana atravesó un periodo de inestabilidad política durante el cual llegó a endeudarse con Estados Unidos. Narciso Issa es un líder izquierdista muy activo durante varias décadas en la escena política dominicana. La relación con Estados Unidos ha sido la relación de la colonia con el imperio. Estados Unidos releva en la dominación imperialista al imperio español. La nación sufrió un alboroto político que causó que el presidente estadounidense Wilson enviara a los marines para invadir la República Dominicana en 1916. Una intervención para apropiarse de áreas territoriales, montar ferrocarriles, ingenios azucareros, explotación de minerales. Una intervención expansiva del imperialismo naciente. La intervención dura del 1916 a 1924, cuando se produce la retirada de la tropa, pero ya previamente Estados Unidos conforma la Guardia Nacional, escoge a Trujillo como su jefe para el periodo posterior a la intervención de los Estados Unidos, como fue Trujillo mediante artimaña, golpe de Estado, logra imponerse como tiranía en 1930. Rafael Trujillo es generalmente considerado el dictador más cruel en la historia de América Latina. Trujillo fue una creación, un engendro de los Estados Unidos de Norteamérica. Trujillo era la cabeza de una tiranía sin ejemplo, con un grado de absolutismo indescriptible. Entre muchas otras cosas, el megalómano Trujillo bautizó a las ciudades y lugares conocidos con su nombre y obligó a todas las iglesias a colocar el lema de Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Su control tiránico fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas. Lo de Trujillo tenía una crueldad y un absolutismo, un totalitarismo verdaderamente agobiante. Trujillo estimuló relaciones cercanas con Estados Unidos y a pesar de todos sus documentados y registrados actos de brutalidad y su descarada malversación de fondos, gozó de buenas relaciones con Estados Unidos durante la gran parte de su mandato, pues era el país que le había entrenado militarmente. Se inscribía dentro de la política de la elite del anticomunismo, ¿no? Que era la política dominante de los Estados Unidos, ¿no? El gran enemigo del comunismo. Finalmente, los encarcelamientos masivos y los asesinatos erosionaron el vital apoyo que Trujillo recibía del gobierno estadounidense. Al sentir que su antiguo aliado se había convertido en una vergüenza internacional, el presidente Eisenhower ordenó asesinar a Trujillo, pero la nueva administración de Kennedy no continuó con el plan, y al final Trujillo fue asesinado por sus antiguos enemigos dominicanos en 1961. Tras el periodo de inestabilidad que siguió a la muerte de Trujillo en 1963, Juan Bosch se convirtió en el primer presidente democráticamente elegido de la República Dominicana. Bosch empezó una reestructuración profunda del país y promulgó una nueva constitución. La Constitución del 63 consagra todos los derechos humanos, establece la superioridad del trabajo sobre el capital, declara la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa y defiende el patrimonio nacional. Pero el régimen de Bosch no duró mucho. Tras estar solamente 7 meses al frente del poder, Bosch fue derrocado mediante un golpe de Estado y 2 años después, la República Dominicana se sumió en una guerra civil. Los constitucionalistas de Bosch lucharon contra los derechistas que apoyaban a Trujillo. El presidente Lyndon Johnson dijo que temía la creación de una segunda Cuba a la puerta de Estados Unidos y es por ello que apoyó a los derechistas.
Bosch era de la corriente de la izquierda democrática, pero ni siquiera hablaba del marxismo ni como método. En el mes de abril de 1965, Estados Unidos lanzó una campaña militar marítima y aérea contra la República Dominicana. En la República Dominicana desembarcaron 42.000 marines norteamericanos. El imperio frente a la acción de determinación del pueblo dominicano en busca de una democracia real. Esa intervención produce un corte en la historia. Tiene un efecto que explica en cierta medida los acontecimientos posteriores y este proceso de degradación, de deterioro, de empobrecimiento, de incremento de la dependencia del imperialismo estadounidense, de las corporaciones transnacionales norteamericanas, canadienses, estadounidenses. Estamos en plena ciudad colonial, que era parte de la zona controlada por los constitucionalistas, por los revolucionarios en abril del 65. Y también eran blancos de ataques de mortero. Los francotiradores norteamericanos estaban colocados del otro lado del río, en un edificio muy alto. Ahí mataron muchas personas que cruzaban esa calle, algunos combatientes. El 28 de abril de 1965, la Revolución Democrática se transforma en guerra patria contra el invasor extranjero. Los norteamericanos pusieron unos altoparlantes muy fuertes para incitar a los combatientes a rendirse. Y había un comandante que fue, por cierto, el piloto del Granma, en que desembarcó Fidel con un dominicano, que era apellido Pichirilo. Sabían que el comando más fuerte que había aquí en esta zona estaba dirigido por el comandante Pichirilo. Le decían: Pichirilo, ríndete. Y él le respondía, buscó un altoparlante también de allá para acá, y él le respondía: Yankee, ven a buscarme. El apoyo de Estados Unidos abrió el camino a la victoria de los lealistas. Con la interferencia pública de la Embajada de Estados Unidos y las fuerzas invasoras, las próximas elecciones las ganó Joaquín Balaguer. Balaguer es impuesto contra la candidatura de Bosch mediante un fraude electoral, con un país intervenido militarmente. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Balaguer dominó la política dominicana durante 22 años. Los 31 años de servicio bajo el mando de Trujillo hicieron que Balaguer mantuviera una postura anticomunista, y ello satisfizo a Estados Unidos. Él era de la corriente que abrazaba el fatalismo geográfico. Es decir, la República Dominicana, en el Caribe, en el patio trasero de los Estados Unidos, no podía aspirar a ninguna independencia ni a tener ninguna contradicción fundamental con los Estados Unidos. Balaguer aceptó finalmente todo el proceso privatizador y la intervención del Fondo Monetario y de todo esto. En una ocasión, Ronald Reagan describió al líder autocrático como el padre de la política dominicana. A cambio de implementar las políticas promocionadas por Washington, Estados Unidos proporcionó una generosa ayuda financiera a Balaguer, gran parte de la cual fue desperdiciada en los muchos proyectos megalómanos que desarrolló. Para la economía de la República Dominicana era una carga muy fuerte. Sobrepasaba los 200 millones de dólares. Invertir en esta obra absolutamente suntuaria, que es un homenaje al exterminio indígena, a la conquista, a la colonización, decidió hacer de todas maneras el llamado Faro Colón. Recuerdo que en un periodo de agudos apagones, y el faro estaba funcionando, porque ya no lo ponen a funcionar. Eso hace de noche, la imagen que se ve en el cielo es una cruz, la cruz de la conquista. En medio de la ciudad apagada, de la oscuridad en los barrios, de la penuria de la gente, pues estaba la cruz que iluminaba desde el cielo. El gobierno que siguió al de Balaguer mantuvo una alianza muy cercana con Estados Unidos, y durante las décadas de 1980 y 1990, los gobiernos estadounidenses de Ronald Reagan y George Bush padre impulsaron activamente la implementación del modelo neoliberal en toda América Latina. Fueron gobiernos republicanos los que estuvieron fuerte influencia en los organismos financieros en Washington para pedirle a la República Dominicana, como a muchos otros países, que liberalizaran la economía, acrecentando la pobreza y la desigualdad y la exclusión.
El control de la economía dominicana por parte de Washington reemplazó a su vieja política de intervención militar. La presencia de tropas estadounidenses en esta nación caribeña ya es cosa del pasado. No obstante, en el mes de febrero de 2012, la Armada Dominicana anunció que el Comando Sur de Estados Unidos tenía planes de construir una base naval en la isla de Saona, situada a escasos kilómetros del territorio dominicano. Estados Unidos aseguró que su motivación era la de reducir el tráfico de drogas y de personas. Pero esta excusa fue considerada poco creíble, dado que poco antes Estados Unidos había reducido drásticamente los fondos que destinaba a la República Dominicana para combatir el narcotráfico. José Ureña es el vicepresidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos. Como tal, ha liderado algunas de las amplias protestas realizadas contra la construcción de la base. Nosotros, desde el inicio del anuncio hecho por la Embajada de los Estados Unidos, de que se iba a instalar un lugar desde esta isla Saona para monitorear supuestamente el narcotráfico, el microtráfico, inmediatamente la sociedad dominicana inició lo que fue el repudio total de las instalaciones en estas bases militares por parte de los Estados Unidos. Hasta el punto de que tuvimos que establecer un campamento donde allí iniciamos un movimiento de concientización en contra y rechazo de esta instalación de las bases militares y comenzamos a concientizar al pueblo dominicano con la entrega de brochures, de volantes. Cuando instalamos el campamento fueron marines de Estados Unidos a sacarnos de un área pública como la playa de Magallanes. Con el repudio que hizo el pueblo dominicano y las entidades que encabezamos esta lucha, prácticamente no se hicieron ningún tipo de instalaciones, pero las pretensiones eran supuestamente remodelar el cuartel que existe de la Marina de Guerra o de la Armada Dominicana. Después de que varias organizaciones civiles llevaran a cabo en conjunto amplias protestas populares, la Armada de Estados Unidos tuvo que dejar de lado sus planes. ¡Dominicana libre! ¡Soberana e independiente! ¡Sí! ¡Somos libres! Como tú puedes ver en la parte trasera nuestra, queda el resto de las instalaciones o barracas donde iban supuestamente a instalar la base militar y los radares de los Estados Unidos. Como tú puedes ver y mirar el panorama, aquí es donde desciendan los turistas. Esto es lo único que ellos les permitimos construir. Después de la protesta, lo único que ellos vinieron a hacer fue este muelle. Como tú puedes ver, hay una cinta, un precinto de seguridad, donde nosotros no podemos cruzar, pero ellos sí. No entendemos y seguimos en rechazo total a estas pretensiones. Lugares como estos, turísticos, netamente, instalen cualquier tipo de base militar y así destruir un ecosistema tan lindo. Creo que considerando la historia de la República Dominicana en particular, pero en toda América Latina en general, cualquier acción del ejército, de la Armada de los Estados Unidos, por más bien intencionada que se pueda empaquetar, siempre va a generar mucha suspicacia. O sea, la influencia estadounidense sigue siendo muy grande. Hoy es más sutil. Todavía tenemos una relación bastante subordinada a la economía y a la sociedad y a la política estadounidense por esos vínculos. 40% del turismo dominicano viene de los Estados Unidos. La mayor parte de la inversión extranjera en las zonas francas y por lo tanto más de 100.000 empleos depende de la inversión estadounidense. Las zonas de libre comercio son zonas sin impuestos que, por una iniciativa del sector privado de Estados Unidos, fueron fundadas en la República Dominicana durante el mandato de Balaguer. Con la liberalización de la economía dominicana, la moneda local se devaluó y la población experimentó una gran pérdida de poder adquisitivo y vio cómo el valor de sus sueldos se reducía. Esto hizo que el precio y el costo de la mano de obra dominicana se volvieran muy atractivos para las empresas extranjeras que operaban en las zonas de libre comercio. Estamos visitando una de las 4 zonas de libre comercio dominicanas en la ciudad de San Pedro de Macorís. Roberto y Miguel están finalizando su turno laboral en uno de los muchos fabricantes de prendas que abastecen al mercado estadounidense. Dime a ver, siéntate por ahí, manito, bien. Confecciono pantalones
desde el ensamble hasta la terminación. La empresa estadounidense para la que trabajan, Suprema, tiene un cliente muy especial. Esas confecciones que uno confiesa aquí van directamente a Estados Unidos. Son principalmente para las militares. Sombrero, pantalón, chaqueta, camuflaje, gorra. Mi trabajo es montarles el velcro a los palchos de cada pierna, 1.500 piezas diarias de coverol para pilotos de Estados Unidos. A pesar del excepcional presupuesto del ejército estadounidense, Roberto y Miguel trabajan por el sueldo mínimo, al igual que el resto de los trabajadores de las zonas de libre comercio. De este modo ganan unos $153 al mes. Nosotros en la actualidad estamos cobrando lo que cobrábamos hace 9 y pico de años. Comparado con las otras empresas, no es que es más justa ni más injusta, porque es que el salario que cobramos los trabajadores de la zona franca es muy bajo. Ahí hay cantidad de gente que tienen que hacer otro trabajo más para poder sostenerse. Con cientos de casos documentados de los llamados sweatshop en las zonas de libre comercio, preguntamos si los clientes de la empresa vienen algunas veces a revisar si las condiciones laborales son las adecuadas. Ellos vienen a lo que les interesa. Ellos prácticamente lo que les interesa es que su producto les salga bien, pero no a darle seguimiento a ver cómo se maneja lo que es el personal. Clara Edwards trabajaba para un fabricante de ropa estadounidense, mucho más controvertido. Este enviaba sus productos al gobierno de Estados Unidos. Buenas tardes, adelante. ¿En qué les sirvo? Esa empresa le llaman ETC Apparel, el cual confecciona diferentes accesorios. Entre ellos está el coverol, que es un enterizo, creo que lo usan fuera del país. En las cárceles son uniformes para presos. Anteriormente, la empresa ETC Apparel suministraba a la ciudad de San Francisco uniformes naranjas para presos. En 2012, el Consorcio de Derechos de los Trabajadores de los Estados Unidos investigó a ETC Apparel. Lo descubierto por los investigadores se publicó en un informe muy controvertido. Entre muchas otras cosas destacan los siguientes casos: abuso sexual y verbal por los ejecutivos más destacados, pago de salarios insuficientes, violaciones de la seguridad laboral. Tratan muy mal a los operarios. Cuando hay una temporada que baja un poco el trabajo, los mandan a sus casas, no les pagan. Higiene, seguridad, todo eso es precario. Cualquiera puede tener un accidente y pasa desapercibido todo. No hay un control sanitario en ese lugar. El agua es mala. La toman, a veces produce ameba. Yo iba a formar una organización sindical. ¿Qué sucede? El jefe se enteró de que yo iba a organizar a los trabajadores, o sea, le iba a hacer saber sus derechos, que conocieran sus derechos y que ellos pudieran reclamar. En el momento que el jefe se enteró, pues yo fui despedida, desahuciada. Después de que el informe fuera publicado, el Consorcio de Derechos de los Trabajadores de los Estados Unidos presionó a ETC Apparel para que enmendara sus violaciones. ETC Apparel no lo hizo. Finalmente, el contratista, y no la ciudad de San Francisco, fue el que puso fin al acuerdo. El contratista destacó que la ciudad no había puesto suficiente capital en el contrato. Se puso de relieve que para el contratista estadounidense lo único que importaba era el lucro y no tenía tiempo para preocuparse por los trabajadores de ETC Apparel. En algunas ocasiones vinieron personas extranjeras, americanas, pero a nosotros ellos pasaban y nos miraban el producto porque iban a negociar. Eran clientes. Recientemente, el presidente Obama aumentó el salario mínimo a $10.10 por hora para las empresas que hacen negocios con el gobierno estadounidense. Sin embargo, estas medidas solamente se aplican a trabajadores en Estados Unidos. En otros países yo entiendo que los trabajadores son bien pagados, aquí no.
El gobierno federal de Estados Unidos gasta más de 1,5 mil millones de dólares cada año en prendas procedentes de países como Bangladesh, Pakistán, Haití y la República Dominicana. En estos países, los trabajadores en empresas de prendas ganan cerca de 50 céntimos por hora. Están exprimiendo a los trabajadores, ¿por qué? Porque no hay mucha fuente de trabajo. Aida Castillo también trabaja para el salario mínimo en una empresa productora de prendas estadounidense. Estos son documentos que no le estoy hablando mentira, que tuve un accidente. Yo iba para el trabajo y se explotó la goma trasera de mi pasola. A la persona que yo llevaba atrás me cayó encima, la pasola me cayó encima. Y llego al trabajo hasta con sangre en el pie. Te lo reporto a la fábrica, que manden un papel a la ARL. Y la doctora me dice que es una enfermedad común y que me salió a raíz del accidente. Luego de ahí, cuando me rechazan, ahí me hicieron el examen de la pierna, me hicieron una resonancia. De ahí me mandan a darme terapia, pero no tengo recursos. El seguro me cubre una parte. ¿Y dónde voy a buscar diferencia? Yo no tengo quien me preste. Yo gano semanal 1.666. Imagínense que yo tenga que pagar 480 nada más de terapia, de diferencia de terapia. ¿Dónde yo voy a llegar? Aida vivía en su humilde casa con sus 2 hijos. Sin embargo, debido a los recientes costos extras resultantes de su accidente, sus hijos han tenido que irse a vivir con otro familiar. Esta es mi casa. Para acá está la cocina, que la tengo en un apocentro. Como ahora mis hijos no están aquí, puse la cocina aquí, antes la tenía en la sala. Yo trabajo en Bali Dominicana pegando goma, pegarle un ribete a la blusa alrededor de la manga y hacerle los manguillos. Yo diría que con una blusa le pagan a 3 personas y hago 300 y pico de piezas diario. Esta es mi habitación, es pequeña. Lo mío no me da para yo comer. Mi mamá me guarda una comida. En la mañana hago un desayuno, ya la estufa no se vuelve a prender hasta el otro día. Y no es justo que le hagan una revisión a ese salario, hacerle un llamado a los empresarios. Todos los días se muere más gente y más gente. Todos los días se ve que el rico más rico y el pobre se hace más pobre. La zona franca su competitividad sigue descansando fuertemente en los bajos salarios y en las exenciones fiscales. Y en una situación como esa, hay muy poco espacio para el desarrollo. David es un operador de máquinas de una empresa china de reciclaje de plástico que está en la zona de libre comercio. Trabaja para la empresa Soltés Dominicana. Ellos reciclan potes plásticos. El problema es que ellos no le dan ningún tipo de seguridad, ningún tipo, ni higiene. El reciclaje todavía ahí hay baterías, incluso baterías que no tienen nombre todavía. Ellos los recolectan y entonces allá le llevan un proceso de lavado, lo meten a un molino, lo trituran, lo sacan en trocitos pequeños. Mi labor exactamente es afilada de cuchilla. Yo la cuchilla la monto en una máquina y la empiezo a limar. Entonces son cuchillas más o menos de aproximadamente 2 metros. Cuando uno la está limando, bote corio, entonces eso se te va a los ojos, no le dan gafas de protección ni nada de eso. Entonces la cuchilla cuando uno la desmonta puede ser que se te rebale y te caiga en el pie y te lo moche. Esta mañana yo tomé mi teléfono y en la mano y vino la encargada de seguridad. Y yo le dije, pero mira, tú eres encargada de seguridad, consígueme unas botas para yo trabajar. Y dijo, no, que tú estás grabando. Sin más preámbulo me quitó el celular, yo hasta me sorprendí. Y dije, pero no, que yo no estoy grabando. Y iba a recibir una llamada en ese momento. David también es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de su empresa. Por eso, hoy David tiene que atender asuntos de gran importancia. Una denuncia al ministerio, vengo a hacerle, a ver si consigo alguna mejoría con vía de ellos. Según David, además de la falta de seguridad e higiene, su empleador es culpable de prácticas discriminatorias en contra de trabajadores y en particular en contra de los que quieren unirse al sindicato.
Cada compañero que se queja, ellos lo cancelan. Que ellos ahora mismo están poniendo a la gente en contra del sindicato. Lo están poniendo a la gente en contra, ellos mandan a la supervisora a decir que recolecten firmas para sacárnoslo de la empresa. Y uno lo que quiere es una mejoría. El pueblo de allá está encarecido de empleo. Al estar encarecido de empleo, ellos lo han tenido con un chantaje, que chantajean a la gente diciéndole que se van del país, automáticamente no se vaya el sindicato. Ahora mismo me dirijo al ministerio a ver qué sucede. Voy a hacer mi denuncia. Esto es peor que ninguna empresa, porque quizá las empresas americanas tampoco no son muy buenas que digamos, porque aquí abusan mucho. Todo el que viene, todo el extranjero que viene a poner una empresa aquí, abusa mucho del personal. David ya ha vuelto de su cita con el Ministerio de Trabajo. Hice mi denuncia al Ministerio de Trabajo, me dieron una respuesta rápida. Supuestamente ellos van a mandar una inspectora del ministerio y espero que la cosa se resuelva. Esa es mi esperanza. Además de las zonas de libre comercio, se importaron a la República Dominicana durante la era de Balaguer otras formas de inversión, acelerando así la implementación del modelo neoliberal. El sector de la minería es un claro ejemplo de la inversión extranjera poco regulada. El primer lugar que los conquistadores españoles pisaron en las Américas para satisfacer su sed de oro se ha convertido de nuevo en destino de los cazafortunas extranjeros. En 2006, la canadiense Barrick Gold, la empresa minera más grande del mundo, compró la antigua mina de Pueblo Viejo Oxide. La minera canadiense tiene tentáculo con los Estados Unidos también, o sea, porque es un mismo emporio, es un mismo proyecto de dominación y de expropiación. Tras firmar un acuerdo sumamente oneroso con el gobierno dominicano, Barrick comenzó en 2013 sus operaciones para extraer oro. El contrato inicial con Barrick fue escandaloso. El tema que no se atendió adecuadamente es el tema ambiental. Jesús Adón trabaja para la Comisión Dominicana de Derechos Humanos. La explotación minera de la Barrick Gold, la consecuencia de esa explotación irresponsable, de la devastación muy cruda. Jesús nos está llevando a ver el río Maguaca, que hasta hace poco era la fuente de agua potable de las aldeas situadas cerca de la mina de Pueblo Viejo. ¿Ese es el río? Sí. Ese es el río Maguaca. Teníamos 38 o 40 años tomándonos el agua que nos le dejó la antigua Rosario Dominicana. Esa agua era para los animales y para nosotros, la gente de las 4 comunidades. Desde que la Barrick Gold llegó aquí, a los 15 días, rompió las tuberías y rompió la presa. Sin embargo, mire el agua ahora. Sí. Ni siquiera para los animales, porque a la familia Garvey se le han muerto cientos de animales. A un primo mío se le murieron 13 cabezas de vaca que tenía porque ingirieron esas aguas. Bueno, fíjate, nosotros le han hecho análisis a los animales, le han hecho análisis a la gente, le han hecho de todo. Salud Pública vino aquí, han venido otra gente. ¿Qué dicen ellos que causa todo esto? Me dice que ellos no son los responsables de la contaminación que va de allá arriba. Yo le contesté a él que por qué ellos no eran los responsables si ellos tienen la presa de cola del lado arriba. Después que ellos investigaron que por todos los lados, investigaron que estaba contaminado, nos dieron el agua embotellada. Yo te voy a mostrar a ti una foto que yo tengo como era antes del río y ahora como es. Ah, pues vamos. Ok. Esas son las fotos. Mira nada más lo que nosotros nos estábamos disfrutando y lo que nos ha quitado la Barrick Gold a nosotros. La presa de Atillo, junto al río Maguaca, se ha visto afectada por la contaminación resultante de las actividades mineras. Que es la presa, el agua artificial más grande de las Antillas y el cuerpo de agua dulce más grande del país. Se hicieron 2 estudios por la Unión Europea y el Estado Dominicano, Dirección de Minería, y se encontró que en el fondo de la presa de Atillo, en el lodo, está incrustado el cadmio,
que es cancerígeno, mercurio, arsénico, plomo. Te voy a llevar donde mi amigo Jaque, uno de los tantos casos de contaminación que hay aquí en la comunidad. Jaque, ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor Jaque? ¿Cómo vamos? No, muy bien de salud. Ya, muy afectado por la contaminación. Muy afectado por la contaminación de aquí de la barra. Ya, y puede ser, ¿cuál es la situación que se da? Oh, la situación es, yo me bañé en el río Maguaca. Se me hicieron unas empollitas, se me explotaron, yo creía que no era nada. Van a ser aproximadamente 2 años y no me he podido sanar todavía. ¿Ha ido al médico? El médico no me dice nada, lo que hacen es que lo limpian, me lo tapan y ya vaya, se vuelve a curar. ¿No se ha hecho análisis? Me han hecho análisis, pero no salgo con azúcar y no me dicen... ¿No han detectado el origen de esa infección? No han detectado el origen de eso. Estamos muy cerca de la presa de Cola, de la Sí, muy cerquita, muy cerquita. La presa queda ahí, al lado. Contamina el río. Contamina el río. Yo no puedo trabajar, porque no puedo estar parado. Cuando estoy un rato parado, tengo mucho dolor en el pie, tengo que sentarme. Gracias a estos amigos y familiares que me ayudan para que yo pueda subsistir. ¿No le dan trabajo en ninguna parte? No me dan trabajo, no puedo estar parado mucho rato porque se me duerme el pie, tengo que sentarme, me duele. ¿Te produce dolor? Me produce dolor. Ese brazo lo tengo que todavía no lo puedo levantar bien. Que me molesta. Pero lo de los pies es incurable, eso me duele y cada día me duele más. Yo puedo decirle que esto era de maravilla antes de esta empresa minera Barrigol. Esto era muy diferente. Pero después de esta empresa hemos caído en una desgracia que todos los ríos están contaminados. No es coincidencia, se notó el cambio después de la mina, que llegan unos venenos, se han muerto los peces del río, todos. Muchos animales, vacas, cuervo, caballo, gallina, de todas las especies. La producción agrícola ha caído, toda la agricultura, todo se ha ido abajo. Esto es una arepa que se hace, esto es un alimento muy nutritivo. Cuando la sacamos de ahí, pues ya están listas para comer. Ese alimento se vende por todo el continente dominicano. Lo que le estamos pidiendo a la mina es que nos reubiquen en un lugar sano donde podemos respirar aire puro, como lo respirábamos antes. Nosotros no pedimos dinero, que nos reubiquen. Hay muchos casos más y peores. A ver si quieren sacarnos de aquí, porque si no, dentro de poco es muerto que nos van a sacar. Como sacan cada rato muchos animalitos muertos. Hola, señora, ¿cómo estás? Estamos regular. Ya, venimos a visitarla porque el señor Jaque nos había comentado que usted también estaba afectada por la contaminación. Yo no estaba así. Cuando yo comencé a cruzar el río, que yo lo cruzaba para allá y para acá, fue que me salió eso. Primero me empezó una raquiña por ahí, después se me puso ese pie así. ¿Ha ido al médico? Ha ido, pero ellos no me dicen nada, y que la circulación, me dicen algunos, pero una vez vinieron y hicieron unos análisis ahí, a mí no me dieron resultado. Nos contó también el señor Jaque que le hicieron análisis, pero no sale nada en los análisis. A mí no me dieron. Y tiene el temor de que la empresa haya influenciado para que se calle la verdad y no den la realidad de lo que dicen los análisis. Bueno, no, puede ser que sí, porque a mí no me dijeron si estaba enferma ni si estaba buena. Yo supongo que algo grande tengo que tener. Pero claro, con una laceración así tienes que tener algo. Yo misma de noche no puedo dormir. Yo no duermo con esa pierna de noche y dolor en todo el cuerpo, ¿Qué otro problema ha traído la actividad minera aquí a los lugareños? Bueno, los frustos, usted ve cómo están, que no se dan. Usted veía esa mata de mango que eran así derramadas para el suelo y ya no hay quien le vea, mire a ver cómo están, que no hay quien le vea nada. Hay mucha contaminación, demasiado. Hay uno de noche casi no duerme con ese ruido. Eso es una mortificación para nosotros de noche. Nosotros que vivamos en casa de madera, imagínense, aguantamos todo. Ellos prefieren las noches para operar a gran capacidad. Y el movimiento de vehículos, de camiones, las detonaciones, todo esto crea
algo nuevo para las comunidades. Hemos estado con ellos y lo hemos percibido, tanto el hedor como los ruidos y el polvillo sobre todo. El agua que se consumía venía de la montaña, Sí. la proporcionaba la naturaleza. Ajá, de por allá arriba, de Y allá. ahora el agua que consumen aquí. Bueno, ahora están dando de botellones ellos. Ellos lo están aceptando que está contaminada, porque si no fuera así, ellos se hicieran a un lado y no trajeran nada. La empresa minera paga para que lleven agua allá, a las comunidades. Porque antes tomaban agua de río. ¿Y por qué se la llevan ahora? Es una prueba contundente el tema. Yo, si aquí no se puede vivir, yo no quiero estar aquí, porque yo quiero durar un chin más. Si es que no se puede estar. Yo me gustaría que ellos nos reubiquen en otro lugar, un lugar que sea más lejos de aquí, donde, entre más lejos mejor, de la mina. El principal problema es que esa mina no puede estar operando con esos vecinos en el entorno. O sea, ese es el impacto más terrible. Esta empresa tiene una actitud de maltrato hacia los dueños de la tierra. El contrato era una proporción irrisoria en la parte económica para el Estado, un 3% de 100. Se aprobó por decisión política, o sea, los tres partidos dieron órdenes a sus congresistas para que votaran a favor y no se descarta el lobby y el peaje en estos tipos de contratos. En nuestro país eso es normal, pero por la presión del pueblo, la Academia de Ciencias de la República Dominicana inició una campaña y demostró que eso no era posible, que lo mínimo era un 50-50 y gracias a Dios el presidente de la República recientemente, con el apoyo del pueblo, lógicamente logró cambiar esto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ahí regular. ¿Cómo vamos? Luchando por la vida, luchando por la vida. Vamos a sentarnos para que conversemos más cómodos. Sí, vamos a sentarnos, sí. Al gobierno la Barri le paga el 51%. Hace 3 meses que le dieron 400 millones de dólares. Y es cada 3 meses. Pues el gobierno que agarre ese dinero, que haga una parte de nosotros, que nos pertenece por ley a nosotros, y que nos reubique. Parece que la minera, para lograr instalarse aquí, hizo grandes gastos excesivos, propios de ella. Ellos como que sienten una amargura y la pagan con los campesinos. Y eso ellos casi lo dicen. O sea, si le estamos dando al Estado, hablen con el Estado. Entonces ustedes no están solicitando una compensación económica, una indemnización. Nosotros estamos pidiendo la reubicación de 600 familias. En un sitio que haga aire puro, no como aquí que está todo contaminado. Es tan legítima su reclamación que ellos tienen 5 o 6 derechos más. Sin embargo, ellos no quieren nada de eso. Que se lo lleven de allí. Mire, le traje un poquito de agua, el café. Sí, muchas gracias. Ya es muy bien. Muchas gracias. Ok. Tengamos 4 años luchando con Barri. Ahí comenzamos a organizar y a visitar la Barri. La Barri nunca nos dijo sí a una contaminación. Un lugar, señor Ludovino, que usted no pueda llevar para ver la contaminación producida por la actividad minera. Vamos a ir al río Margajita, que queda a algunos 5 kilómetros. Pero primero quiero que nos vea la sobrinita, ya de 2 años que tiene problemas en la piel. Ya. Sí. ¿Cómo no? Vamos. Mami, ven. Mira Jesús, esa es el agua de la llave, del agua que viene por tubería. Por tubería. Y entonces bañan los niños y mira entonces cómo se pone a los niños. Qué barbaridad. Sí. Una sedación muy fea. Y entonces por aquí, no sé si por aquí están. Bueno, en este brazo también. Sí, mira cómo está ese bracito de la niña. ¿Y la han llevado al médico? Posiblemente, pero los médicos de Cotuí nos dicen lo que dan es pastillitas, porque dan todo vendido. Esa gente está todo vendido. Qué barbaridad. Y el 70% de los niños están así. Sí. Una niña con apenas 2 años. Y se muere la gente y nadie sabe de qué murió. Nunca los médicos dan pie con bola con relación al origen de la enfermedad. Pero no podemos echarle culpa a ellos. ¿Sabe por qué? Porque para hacer ese tipo de análisis hay que mandarlo a hacer fuera del país, donde ya tú vas a un laboratorio y no te permiten de que eso
análisis salgan a hacerlo, porque están todos sobados. En toda la minería, en el mundo entero, los médicos del entorno son cuidadosos al diagnosticar ese tipo de cosas ligadas a la minería. En cierto modo está influida por el poder mediático y económico de las empresas. Los míos salieron, ¿tú sabes por qué? Porque todavía no está el escándalo que hay hoy. El resultado fue 4 metales que tengo en la sangre. Te voy a enseñar el río que te hablé, donde está la contaminación. Ah, bueno, adelante. Vamos a rectificar esta agua del río Margarita, que ha sido contaminado por 2 veces, una por Rosario Dominicana y ya ahora por Barrigol. El agua está toda contaminada. El río Margarita ya no es río, ya es un río de veneno. Fuerte Llanillo estaba lleno de agua, ya no. Esto es lo que nos ha servido a nosotros de barris. Jesús, venga. ¿Yo? Sí, huele. Para que vea. Pero un olor nauseabundo, Sí. una cosa desagradable. Sí. Es evidente, ¿no? Sí, El sí. color. Sí. Es evidente que está muy contaminado. Eso es cierto. Terriblemente contaminado. Eso es cierto. El agua que está buena no huele mal, porque Dios no ha tirado el agua para que sea contaminada, sino para que el ser humano tome el agua. Y nadie se atreve a tomar agua de ese río. Lino, ¿y esta agua contaminada que sale de ahí? Esa es lo que se llama los óxidos. ¿Óxido eso? Eso es óxido. Eso es contaminación Sí, pura. eso es contaminación. De este río Margarita se dependían de 394 familias en aquellos tiempos, pero ya no, ya lo que hay es 3 familias ahí en Los Cacaos, como decir también en Colorado. Fundamentalmente la Barri alega que la contaminación que reciben las comunidades es parte del pasivo histórico, o sea, lo que fue el resultado de otras minas anteriores. Pues resulta que Barri está operando el mismo yacimiento, es decir, que es hasta cierto punto poco lógico que la contaminación de la otra mina sea la que esté hoy cuando son ellos que están operando, o sea, que están cortando árboles, quienes están volando las tierras, quienes están moliendo son ellos. A pesar de intentarlo varias veces, no conseguimos que los representantes de Barrick Gold nos concedieran una entrevista. Sin embargo, en una carta nos expusieron sus posturas acerca de las muchas afirmaciones realizadas en este documental. En referencia a las numerosas demandas de los granjeros locales sobre los problemas de salud, ellos las consideran. Acusaciones sin ninguna evidencia científica. Añadieron lo siguiente. La unidad regional del Colegio Médico Dominicano ha llegado a la conclusión de que los problemas de salud que presentan los aldeanos que viven cerca de las minas no difieren de los que padecen aquellos que viven en zonas rurales donde no hay actividad minera. Nos pusimos en contacto con el presidente del Colegio Médico Dominicano, que nos informó que las investigaciones sobre los problemas de salud de los granjeros aún están en curso y no han finalizado. Además, hay un caso en proceso en las Cortes Dominicanas entre los granjeros afectados y Barrick Gold. Con respecto a su suministro de agua embotellada a las comunidades que están alrededor de la mina, Barrick ha afirmado lo siguiente. La distribución de agua embotellada fue parte de una iniciativa temporal para apoyar a los granjeros durante un periodo de sequía cíclica que afectó a la región. Tras consultar con un experto, este nos dijo que en la región en cuestión siempre se han registrado sequías cíclicas. Sin embargo, en el pasado la ausencia de agua de lluvia se reemplazaba y aliviaba con las aguas de los ríos que ya no pueden ser usados por estar contaminados. Sobre la contaminación acústica, Barrick respondió lo siguiente. Nosotros monitoreamos los niveles de ruido en la zona de manera permanente. Los casos de ruido excesivo documentados casi siempre han sido causados por fuentes que no tienen relación alguna con nuestras operaciones. En su réplica, la empresa no da ejemplos de estas fuentes de ruido. Sobre el tema de la reubicación de los aldeanos, la compañía minera dijo: En el presente hay más de 1.500 casas que requieren ser reubicadas,
Conforme al contrato firmado con el gobierno dominicano, este último determinará si las acusaciones son ciertas y si se pueden justificar por criterios técnicos. También añadieron lo siguiente: el gobierno dominicano es, según el contrato, responsable de limpiar los residuos existentes que forman parte de las obligaciones históricas. Y ahora vamos a una zona donde la explotación no ha comenzado gracias a la gran resistencia de las comunidades circundantes a este lugar, que es Loma Miranda. Lo que tú has visto es lo que no queremos que acontezca en esta área. Jesús está directamente involucrado en la campaña para considerar a Loma Miranda una reserva nacional, algo que prohibiría todas las actividades mineras que Falconbridge planea llevar a cabo. Hay una lucha muy grande contra la empresa de capital canadiense y norteamericano llamada Falconbridge, porque la misma quiere explotar esa loma. Es una lucha de muchos años. Falconbridge ha sido asimilado por Glencore, la multinacional anglo-suiza, con antecedentes de haber generado problemas medioambientales en diferentes continentes y la 10ª empresa más grande del mundo. Acá estamos entrando a donde está instalado el campamento que la población de manera espontánea ha organizado. Hola, Faín. Hola, ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal el campamento? No, aquí resistiendo en la lucha porque logremos el objetivo, la meta, que la zona, Loma ¿qué tal? Miranda sea convertido en parque nacional. Son más de 300 concesiones mineras que los gobiernos han concedido y óyeme, todas están ubicadas en lugares estratégicos donde hay agua. Si no pueden explotar en Loma Miranda por la resistencia nuestra, las otras concesiones se ven en peligro. Nosotros queremos vivir como vivimos, tranquilo, con el camino así malo, sin puentes. Si hay que mojarse los pies, cruzamos por el río, pero con el agua buena. Nosotros tomamos esa agua sin ningún tipo de tratamiento. Ni nos interesa su dinero, ni nos interesan sus obras. Porque yo lo que busco en esto es el bienestar de la juventud. ¿Cómo van a vivir aquí si lo único que hay es el agua? ¿Por qué nosotros no poníamos a que yo explotara? El 85% de la población dominicana se manifestó a favor de que Loma Miranda no sea explotada y que sea convertida en parque nacional. Vamos ahora a ver las escenas allá de la riqueza que tenemos ahí arriba, la que estamos defendiendo. Bien, está bien, gracias. Vamos. Sí, vamos todos para arriba, para la loma. Hay que demostrarle al gobierno que el soberano es el pueblo y que el pueblo dijo que no, que Loma Miranda no debe ser explotada. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto 3 veces. Los senadores lo aprobaron 2 veces y sin embargo el gobierno, el presidente, por el compromiso que tiene con la inversión extranjera, sobre todo la inversión minera, rechazó la ley que aprobaron los diputados y los senadores, es decir, el Congreso Nacional. También intervino organismos internacionales, por ejemplo la Embajada norteamericana, intervinieron públicamente a favor de que sea explotada esta Loma Miranda, pero también la Embajada del Canadá. La lucha ya no es solo contra la minera, sino contra el gobierno. Y estamos en disposición de abonar esta lucha hasta con la sangre sea preciso. Mira este río, que es la fuente fundamental de agua, una riqueza que nos ha dado la naturaleza. No es posible que todo esto sea maltratado, que todo esto sea borrado
por la ambición de esas compañías extranjeras de hacer más dinero, sin importar la vida de la gente. Como consecuencia de esa riqueza de agua, se producen más de 50.000 empleos de manera permanente, empleos que se derivan de la actividad agrícola. Entonces nosotros no podemos permitir cambiar 150 empleos que nos pueda dar la empresa por la explotación de esta loma por más de 40.000, 50.000 empleos que de manera permanente, además del equilibrio de la naturaleza. Parece la embajada norteamericana. Ellos siempre juegan su papel como la gatita de María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano. Estados Unidos en particular y el occidente en general influyen mucho en la agenda política dominicana, aunque parece ser que las cosas están cambiando. Yo creo que América Latina se está poniendo los pantalones largos y ya la capacidad de incidencia que tienen es más limitada. Sigue siendo muy grande, sigue siendo muy importante, pero ya no es tan determinante como en el pasado. Los dominicanos y sus compañeros latinoamericanos parecen estar cada día más dispuestos a mantenerse firmes para garantizar y defender su derecho a decidir su propio futuro.